Hola a todos, una vez más acá Ignacio y seguimos con este camino que es el pensar. Vamos por estos caminos del bosque, nos vamos encontrando con los distintos filósofos de la historia, a los cuales yo considero que son los más importantes. Bueno, vamos a seguir este camino y vamos a tropezar con un filósofo griego que es uno de los más importantes de la historia, que sientan base en la filosofía occidental. Este griego es Aristóteles, que es un filósofo conocido, pero yo creo que se estudia muy poco, dado que muchas veces quienes estudian filosofía, y también lo digo por mí en algún comienzo, comenzamos de manera opuesta al camino. Es decir, no comenzamos por donde se debería empezar, que es por los griegos. Generalmente uno comienza por leer los existencialistas, empieza con Nietzsche, Schopenhauer, ¿cierto? Mailander, em, todo ese tipo, Camus, Sartre, Heidegger, todo ese tipo de filósofos que uno necesita sin duda alguna una base importante, ¿cierto? Estamos hablando de que necesitamos leer los griegos, los clásicos. ¿Y por qué hay que leer los griegos y los clásicos? Porque necesitamos saber la metafísica, conocer la metafísica. De que justamente hay un libro interesante de Aristóteles que se llama así, Metafísica. Y la metafísica no es lo que se conoce como se conoce ahora la metafísica, que es la metafísica se conoce como una disciplina, como un poco esotérica, ¿cierto? Que está ligada a estos libros de Saint-Germain, que son cosas que estuvieron o están de moda, la verdad no sé si seguirán de moda, que parecerá ser que son financiadas por las logias masónicas, que son estos movimientos que creen la energía. O sea, la energía evidentemente existe, pero estas cosas de decretar, eh, de que ven ángeles, entre otras cosas, es la metafísica que se vende hoy en día, pero la metafísica de Aristóteles, que hace 2000 años atrás, es completamente distinta. Y en primera instancia se llama metafísica porque el primer libro de Aristóteles se llamó Física. Y el segundo se llamó Metafísica por seguir la primera parte. Entonces, metafísica significa más allá de la física, lo que no significa que esté buscando cosas incorpóreas, sino que más bien es la continuación del Tratado Física de Aristóteles. Un poco para poder dejar eso en claro. Y Aristóteles habló sobre varias cosas, sobre qué es el ente, las cosas, la sustancia, el sujeto, Dios, ¿cierto? Y la potencia, y entre otras cosas esenciales que definen su pensamiento. Y aquí Aristóteles tiene cosas que estaba leyendo el día de ayer. Por ejemplo, habla sobre las cosas, qué es una cosa posible. Y está de moda relativizar todo, ¿cierto? Considerando que estamos en el siglo XXI y somos expertos en relativizar todo, desde el punto de que es una cosa hasta de lo que es un ser humano, que es muy de moda, por cierto, para poder diluir un poco lo que son las cosas, lo que somos los seres, etcétera. Y aquí la cosa posible en Aristóteles es, lo posible es lo que pasa al acto, lo imposible se nos escapa. Admitir y suponer lo que no existe es no existir. Es que no hay nada imposible. O sea, si yo admito lo que no existe, es admitir que no hay nada imposible. Eso es lo que dice Aristóteles bajo este principio, porque las cosas posibles son, ¿cierto? Uno ve las cosas, las define, por eso tiene una definición. También pasan al acto, lo que yo puedo ver en el acto, también eso es lo posible. Lo imposible sería volar, ¿cierto? Ningún humano puede volar. Puede intentarlo, pero la ley de la gravedad lo va a llevar a la muerte. Entonces acá dice, admitir o suponer lo que no existe es admitir que no hay nada imposible. Y como bien sabemos, que ligándolo, relacionándolo con los videos anteriores, los seres humanos somos finitos. Por lo tanto, dentro de nuestra finitud, nosotros podemos concebir nuestras posibilidades. Y dentro de esta posibilidad nosotros podemos ir al acto y ver qué es posible o no. Por lo tanto, si queremos hacer cosas que son imposibles, no las podremos hacer. Y Aristóteles es claro acá. Por lo tanto, si yo quiero volar,
Si yo me quiero subir arriba de un bus que está andando, digamos, me empiezo a dar vuelta arriba, probablemente me caiga y también muera. O si me tiro de un cerro, entre otras cosas, también voy a morir. No necesariamente actos relacionados con la muerte. No sé si pueda llegar caminando a otro país. Son cosas imposibles que quizás conocemos bajo la técnica, ¿cierto? Y también quizás poder decretar, a propósito de Saint Germain, que no es distinto que rezar, que es distinto a rezar. Si yo me pongo a decretar, a hacer cosas y no pongo ningún esfuerzo en eso, claramente no va a llegar. Ya que aparecen las magias, estos amarres que aparecen con con esta idea, digamos, en donde pareciera ser que con una fotito de Facebook voy a poder conseguir algún anhelo. Bien, eso es a grandes rasgos. Por otro lado, también tenemos la potencia. También es un concepto que ocupó Aristóteles. Aquí voy a intentar un poco de resumirlo. Un ser tiene la potencia en tanto tiene poder de obrar. De nuevo, un ser tiene la potencia en tanto tiene poder de obrar. Es decir, solo un ser que es tiene la potencia de obrar. Aquí no estamos hablando de Dios, estamos hablando de un ser. Hay que ser específico con eso. El ser tiene la potencia de obrar. Bien. Y el acto respecto a un objeto es opuesto a la potencia. Ejemplo, se da nombre de sabio en potencia hasta que él no estudia, si es que tiene esta facultad. Bueno, aquí te dice que el acto es opuesto a la potencia porque el acto ya está concebido. Bien, todos somos en potencia algo, eso decía Aristóteles. Usted incluso para llevarlo a algo, usted puede ser en potencia un sabio, pero cuando usted está en el acto, ya no es en potencia sabio. No sé si me explico. Todo acto concibe la potencia, ¿cierto? Se expresa, se encarna la potencia en el acto. Porque todos podemos ser potentes, podemos ser potenciales algo, potenciales sabios, potenciales estudiosos, potenciales asesinos, potenciales violadores, ¿cierto? Potenciales deportistas, si quieres, qué sé yo. Pero todo eso necesita acto, para el acto para poder llevarlo a la práctica, ¿cierto? Está solamente la potencia y la potencia nace porque somos seres. Al ser, yo ya tengo la potencia de algo. Eso es lo que nos dice Aristóteles en este principio. Todos somos potenciales de algo. Entonces, no hay que espantarse cuando llevamos al acto la potencia. ¿Bien? Y esto pasa muchas veces con la apropiación de moral, de que yo no haría esto, que wow, que increíble. Y es porque todos esos pensamientos oscuros, tenebrosos, se llevan al acto. Eh, Malas relaciones con los vecinos, el mal vivir, todos esos mal vivir tenemos potencial en eso, son porque eso se va criando en nuestra mente, en nuestro espíritu, y luego cuando se lleva a la obra, usted ya sabe lo que pasa. Entonces, al ser, usted tiene la capacidad de ser en potencia todo esto. Aquí Aristóteles dice que el acto es el que construye, la facultad que tiene de construir. Y mira acá, todos construimos algo, construimos nuestras propias realidades. Por supuesto que la realidad es objetiva, sin embargo nosotros construimos nuestro propio ser a través de nuestros actos y a través de nuestros pensamientos, nuestros valores. Todo esto está dentro de nosotros, en nuestra mente, descansa en nuestro espíritu. Si usted lo lleva a cabo, ¿cierto? A través del acto, lo construye. Bien, muy parecido a lo anterior. Y aquí también es importante porque se habla de facultad, y la facultad en latín es facultas. La facultad actualmente está relacionada con una división de autoridad o de poderes de una empresa o universidad. Generalmente dice, yo no tengo la facultad de, asumiendo la atribución de algo. Pero en términos originarios, facultad tenía que ver con servir, tenía que ver con capacidades, con habilidades. Porque todo esto viene del griego, ¿cierto? Perdón, del latín, facultas. Y la facultas es lo que acabo de mencionar, que era capacidad de servir. Incluso por ahí leí que tenía que ver algo con Hermes. Entonces,
después de eso, y todo en la época clásica, si se quiere, esto tenía que ver con la capacidad de servir, con la habilidad de algo, y que muchas veces cuando decimos yo tengo la facultad de, alguien te puede decir, oye, la facultad no es eso. Claro, la facultad con el tiempo se fue ampliando en términos de definición y de vocabulario, por lo tanto se pueden ocupar para ambos casos. Vamos a ir entonces a cambiar de pensador. Vamos a ir por... Lo estuve leyendo también Santo Tomás de Aquino, un pensador que me interesa bastante, que conocí a final del año pasado, y bueno, este año lo he leído mucho. Creo que uno de los pensadores que me detengo mucho a leer en la semana, y la Suma Teológica es un gran libro, a pesar de que tengo un compendio, y que ya me lo estoy por terminar, pero es un compendio que empecé a leer en diciembre más o menos. Y, bueno, entre otros libros, por supuesto, no solamente que esté leyendo ese. Y el Santo Tomás de Aquino, en el caso, creo que se lo he mostrado, el compendio de la Suma Teológica, bueno, se puede mostrar de nuevo porque este es, que tiene casi 400 páginas. Bueno, aquí también hay otro libro que se llama La Ley, y es curioso, vamos a ver que si la ley es obra de la razón, según Santo Tomás de Aquino. Entonces hay que definir qué es la razón, y la razón pueden ser hábitos y actos de los seres humanos. Pero la ley y la razón, según Tomás de Aquino, son distintas. Porque la razón puede cesar, y la razón puede cesar en el ser, porque la razón está en el ser. Y de esta razón cesa cuando, por ejemplo, usted se va a dormir, ¿cierto? O quizás cuando usted muere. Ahí la razón cesa. Pero la ley sigue vigente, la ley nunca va a parar. Usted puede estar dormido, puede estar en coma, y la ley siempre va a estar actuando y siempre va a ser un medio de regulación de comportamiento de los seres humanos, en cierta medida para poder que los seres puedan obrar con cierta rectitud bajo quizás un castigo. Aquí muchos seres humanos, nosotros, ¿cierto? Actuamos bajo la ley, o por lo menos le tenemos cierto respeto a la ley, porque vamos a recibir un castigo, una condena. Entonces, por eso que muchas veces no actuamos de manera indebida, a pesar de que muchas veces nuestro impulso, nuestra naturaleza humana, que se le quiere llamar, o esa parte animaleja que tenemos nosotros, esa animalidad, nos gana, y muchas veces actuamos sin abrazar la razón, y dado que la ley está fundada gracias a la razón, pero no son lo mismo, ¿bien? Porque el ser tiene capacidad de razonar, la ley son abstractas, la ley están ahí, está expresada bajo un ente, ¿cierto? No es un ser, pero sí es una regla y una medida para que todos los actos que nosotros inducimos, o otros actos que son expresados, tengan una cierta medida, una cierta regla, tiene que ser regulado. ¿Y quién nos ayuda a regular todos nuestros actos de la ley? Es la razón, ¿cierto? Si no tenemos razón, no podemos acudir a la ley. Porque si yo soy una persona poco razonable, probablemente con poca educación, una persona o muy impulsiva, que pierde la razón, o no sé si no la pierde, quizás nunca la tuvo, yo creo que no la tuvo, es ahí cuando la ley no te va a amparar. Entonces usted no puede estar sujeto a la ley, porque no tiene razón, o al menos no utiliza la razón que Dios le entregó a todos. Entonces, el objetivo común de la ley es el respeto, entre varias otras más, por supuesto. Y también tenemos, aquí también Santo Tomás cita a Aristóteles, que las cosas legales son aquellas de las que conservan la realidad, la felicidad, y dentro de la comunión política. Como bien sabemos, Aristóteles habló sobre perseguir el bien común, la felicidad, la virtud no como un acto de respeto y cosas así, sino que la virtud era considerado como un hábito que te proporciona disciplina, o es un hábito que te proporciona también acercarte a tus anhelos y a lo que a ti realmente te interesa. Un músico, por ejemplo, que toque todos los días guitarra, bajo, teclado, la virtud de él será de practicar todos los días, ¿cierto? Que esa disciplina lo va a llevar un poco a
a esa perfección de lo que está haciendo. Y esto también se puede llevar o ejemplificar con la filosofía, con la poesía, con las letras, si usted hace pesas, si practica artes marciales, o lo que fuese, o lo que sea. Es un gran ejemplo que yo creo que de alguna otra forma se ha perdido bastante y que lamentablemente quienes aún lo practicamos, no digo que de la mejor manera, por cierto, me falta mucho y probablemente uno siga siendo un ignorante, pero por lo menos lo que me voy dando cuenta. Pero sí cuando se mantiene esta disciplina y estas formas de hábito, digamos, que te ayudan un poco a conseguir algo que no es claramente utilitario, eh, que es considerado como una pérdida de tiempo, una tontera, una persona amargada, seres humanos que no se sienten alegres, digamos. Siempre y cuando quien manifiesta esto es la opinión pública, quienes fundan la opinión en la estupidez. Y esto se da diariamente o públicamente o masivamente, mejor dicho. Y muchas veces hay que luchar con eso, o sea, hay que luchar con esas opiniones de que más o menos te categorizan o te rotulan como una persona fome, amargada y entre otras cosas. Obviamente entendiendo que la opinión pública descansa en la imbecilidad, descansa en las drogas, en los autos, en el consumo, en el TikTok, en el Netflix. Bueno, y estas personas ellos mismos se perciben y se autorregalan esa moralidad o esa apropiación de moral. Bueno, aquí también vamos a hablar sobre Tomás de Aquino y lo que hablaba sobre el cielo. Y esto también es importante dejarlo en claro porque hay muchos marxistas. Bien, un pequeño problema técnico. Pero como diciendo, hay muchos marxistas que se están autojudicando ser católicos ateos. Todo esto viene de un filósofo español que se llamaba Gustavo Bueno, que era materialista y que también pareciera ser que simpatizaba con el marxismo. Esto también lo ha tomado señor youtuber, escritor Santiago Hermesilla, en donde toda esta gente para poder revivir el comunismo o esos fanáticos de Lenin y Stalin toman la figura del catolicismo para poder un poco surgir o revivir, resucitar ese movimiento que está ya casi obsoleto. Así que, bueno, es lo que están haciendo y toman estos principios un poco teológicos, o sea, teología invertida, para poder hacer creer que pueden tener un espacio quizás democrático, si es que se le quiere llamar. Bueno, y voy a decir eso porque Santo Tomás habla del cielo y del infierno, o sea, asume que hay cielo e infierno y también cómo moran los ángeles, también habla sobre la ascensión de Cristo, sobre el juicio final, sobre el fin del mundo. Todo esto que está en la suma teológica, ¿cierto? Que no tiene relación con el marxismo, considerando que es materialista y además ateo. Era un punto que también quería mencionar y también hablar sobre un poco del libro de Descartes. Aquí también se los voy a mostrar, que es un libro que leí hace años y he estado leyendo estos últimos 2 días. Bueno, aquí aparecen varios tratados, no solamente el discurso del método, aparecen los principios de la filosofía y la metafísica. Y dentro de los principios de la filosofía de Descartes, pareciera ser que es una persona que quería probar la existencia de Dios y que reflexionaba sobre esta misma existencia de Dios, no de un aspecto teológico, sino que más bien desde el aspecto del creador, porque él entendía que como seres finitos no podíamos comprender la infinitud, tampoco podíamos comprender lo omnipotente, lo que Dios era, ¿cierto? Que el creador, por lo menos nuestros atributos no nos permitían conocer la palabra de Dios. Nuestro entendimiento no nos permite. Y el por qué Descartes, en algunos principios o pasajes de este libro, mencionaba que Dios existía al simplemente hablar de Dios, hablar de la encarnación, de la Trinidad, de los misterios de esta misma. Y sabemos que esto es de una naturaleza inmensa y que no puede ser entendida por el ser humano. Por lo tanto, era ridículo discutir sobre este tema en términos, porque ya que somos finitos, no podríamos discutir la infinitud, perdón. Entonces dice acá que Dios nos ha dado la facultad
que fue natural, la facultad de lo que conocemos como verdadero, de nuestro entendimiento. Y aquí también Descartes separa lo que es el entendimiento y la voluntad. Porque para Descartes el entendimiento es lo que se nos presenta a nuestros ojos, los objetos que se nos presentan a nuestros ojos. Es decir, solamente el entendimiento puede ser subjetivo en el sentido de que se le presenta a cada ser humano. Muchas veces te dicen, no entiendo por qué no hiciste esto, no entiendo por qué te pasó lo otro. Bueno, porque la persona que estuvo en el momento preciso, en el que estuvo en ese momento experimentando lo que tenía que experimentar, entendió lo que entendió. Y no un tercero que no estuvo presente y que no se le presentaron esos objetos delante de él. Por lo tanto, el entendimiento es subjetivo. Pero y aquí dice también, cuando juzgo algo, tengo que juzgarlo cuando realmente lo conozco. Muchas veces juzgamos comportamientos que no entendemos, o personas que no conocemos, o juicios o hechos que tampoco entendemos. Por lo tanto, es necesario poder entenderlos para así, efectivamente, poder juzgarlo. Porque si lo juzgamos de esa manera, nuestro juicio será erróneo. ¿Bien? Es otra de las cosas que también hablaba Descartes. Y bueno, aquí también dice Descartes que todo entendimiento se limita a lo finito. El entendimiento no es infinitud. Usted no puede tener entendimiento sobre las cosas que no podemos percibir o sobre Dios, por ejemplo, en el caso de Descartes. Bien, solamente por lo que son objetos que se nos presentan a nosotros, como dijimos anteriormente, y solamente todos los errores que nosotros cometemos no son imputables a Dios por lo mismo, porque nuestros errores deben ser cuando tenemos un error, con la condena debe ser hacia nosotros mismos, a los sujetos que cometen estos errores, y no a un ente y no a algo infinito que nosotros no podemos entender desde nuestra propia finitud. Está ese curso de moda clásico que te dice que Dios no creo en Dios, porque si no creo en Dios, porque si Dios existiera realmente no permitiría los genocidios, las guerras, los asesinatos. Entonces, tomando el principio de Descartes, diríamos que no, porque finalmente Dios es algo infinito, es algo que no podemos concebir a través del entendimiento, y eso no nos podemos proporcionar y no podemos atribuirle eso. O sea, básicamente lo que pasa con este tipo de guerras, con los asesinatos, son justamente a través del entendimiento del ser humano. Los seres humanos somos los que decidimos, los seres humanos somos los que llevamos la política a la práctica, los que llevamos las leyes, y a través de todos esos mecanismos suceden lo que usted está viendo. No es gracias a un Dios, no es gracias a seres que no podemos entender desde nuestra finitud. Además, considerando las palabras de la Biblia, Dios le entrega a los seres humanos o al hombre el libre albedrío. El libre albedrío usted puede hacer lo que usted estime conveniente, entendiendo que Dios a usted le entrega la razón. Si usted no es capaz de utilizar la razón, más allá de hacer cálculos, no hay nada que hacer. Eso solamente es, y una otra vez más, su propia decisión. Usted carga con sus propios errores. No delegar responsabilidad a terceros, que está muy de moda. Sobre todo estos niñitos progresistas que fuman marihuana todo el día, que hablan con garabato y siguen todo en un lenguaje bastante vulgar a propósito. Y ven mi TikTok todo el día y creen que conocen de la existencia y le pueden enseñar a medio mundo. Y esas cosas no. Eso es simplemente hacer un culto a un pobre Dios, ni siquiera a Dios, a un pobre ser humano que tiene delirios de Dios. Curioso, y eso es bastante recurrente, lamentablemente. Pero también describe un poco la pobreza espiritual e intelectual de nuestras sociedades. Y bueno, también el discurso del método, que es el libro clásico de Descartes. Aquí aparece la duda metódica, que es una de las cosas que lo ocupa para su filosofía, y alcanzar la certeza y la búsqueda de la verdad. Pone todo en duda Descartes, hasta encontrar una razón suficiente. Y muchas veces hablo sobre la existencia de Dios aquí también, pero desde un aspecto ontológico, es decir, por esencia o por definición. Nuestra alma es una cosa que piensa. Bueno, tuve otro problema técnico y acá para seguir un poco y terminar con el discurso del método, es que básicamente el discurso del método tiene varios principios
Y al principio nuevamente Descartes habla sobre su amor por las letras, por la literatura, por la filosofía y sobre por los clásicos, porque él comenzó este camino para poder buscar las respuestas y finalmente lo que se encontró fue con muchas preguntas y de ahí nace su duda metódica o el sistema de método desde la duda o el beneficio de la duda. Y al cultivarlo se encuentra con muchos errores y descubre que lo único que descubre es que finalmente era ignorante. Entonces la lectura para él de los buenos libros es como una conversación con los autores del pasado, ¿cierto? Las personas que estuvieron en ese momento. Y para él eso es de suma importancia porque puede conocer épocas en las cuales él no vivió. Curiosamente está muy de moda decir que, o siempre lo estado probablemente, en donde personas que vivieron X acontecimiento o hecho histórico, dicen que los jóvenes o las personas que lo estudian no saben porque solamente los conocen por libros, como si esos acontecimientos históricos, testimonios fueron escritos por personas que no vivieron en ese tiempo y además vivieron por personas mucho más preparadas intelectualmente que la mayoría de las personas que repite estupideces o repite cosas en el inconsciente, en las sociedades. Son personas que muchas veces no sienten la belleza por la existencia y solamente están entregadas a lo dado, entregadas a lo que son, entregadas a lo que está afuera. Entonces no conversan con nadie más que con sus mentiras, con sus ilusiones de ellos mismos. Bien, bueno, no voy a seguir más, espero que sea de un aporte a esta reflexión. Voy a seguir continuando con Descartes ya el día de mañana y también con más Santo Tomás de Aquino. Así que muchas gracias a los que ven y muchas gracias por su apoyo. Buenas noches.